Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde dictar la clase número 6 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a concentrarnos en aspectos como reflexión y refracción de ondas planas. En el caso particular del día de hoy, no vamos a ver refracción porque solamente vamos a ver conductores perfectos. Pero entre la clase de hoy y la siguiente, vamos a ver la parte de reflexión y refracción. Vamos a comenzar con una incidencia normal sobre un conductor perfecto y luego vamos a movernos en la dirección, digamos, de otro medio. Okay. Entonces, vamos a ir a la siguiente lámina. ¿No? Nos falta... Ok, entonces, ¿cómo se llama esto? Comportamiento de las ondas de interfaz entre medios. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, hemos visto, hasta ahora hemos estado trabajando con ondas planas viajando en el espacio libre. Ahora nos interesa saber qué pasa cuando ya la onda pasa de un medio a otro, o por ejemplo cuando se encuentra con una interfaz entre medios. En primera instancia vamos a considerar, como les dije hace un instante, incidencia normal y luego incidencia oblicua. ¿Okay? La idea de ir en esta secuencia es que el caso de incidencia normal obviamente es el más sencillo y luego el siguiente es un poquito más complicado. ¿Okay? Y además, pues también tenemos que ver qué pasa con el segundo medio. Por ejemplo, nos va a interesar saber qué es lo que pasa cuando el segundo medio es un conductor perfecto o cuando es un medio lineal simple. Ajá. Voy a poner aquí el... no, eso no es lo que yo quería. Okay. Ajá. Quiero volver atrás. Ya. Ok. Sí, es que me interesa tener láser por cualquier cosa acá. Ok. Entonces, comencemos. El caso más sencillo de analizar es el que corresponde a una onda plana que incide perpendicularmente. Y, por supuesto, como siempre en nuestro modelo, vamos a asumir que la onda plana es en la onda infinita y, por supuesto, entonces este conductor con el que vamos a hacer la interfaz es un conductor también de extensión infinita. Simplemente porque al hacerlo de esta manera se simplifica un poco la matemática, aunque sabemos que en la vida real pues no hay cosas de tamaño infinito. Tenemos dos medios, medio 1 y el medio 2. En el medio 1, pues tenemos una onda que viene, ¿ok? Se juega con el segundo medio. Nosotros habíamos visto anteriormente, cuando habíamos visto las soluciones generales, es que en realidad hay dos soluciones. Así que podríamos considerar que en el medio 1 tenemos que el campo total es la superposición de estas dos ondas. ¿Okay? Y la idea es ahora hallar una expresión que relacione a esos dos campos, tomando en cuenta pues, la condición de frontera que hemos impuesto ahora con el conductor. Entonces, en el segundo medio, vamos a asumir que es un conductor perfecto. Si el conductor es un conductor perfecto, los campos son cero. Bueno, tenemos que escoger un eje de coordenadas. Bueno, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, vamos a coger un sistema de coordenadas cartesiano y vamos a colocar el origen de coordenadas en la interfaz entre los medios. Vamos a escoger que el eje de la z sea perpendicular a la interfaz entre los medios. ¿Okay? Entonces, eso hace que en el caso que estamos estudiando ahorita, la dirección de propagación coincida con el eje de la z. Como vimos aquí, entonces el origen, el valor de z igual a 0, está en la interfaz entre los dos medios. Bueno, la solución general ya sabemos, es la suma de una onda que se mueve en el sentido positivo de la z y una onda que se mueve en el sentido negativo de la z. Le habíamos dado antes los nombres de onda progresiva y de onda regresiva.
Eso era para el campo eléctrico, lo mismo para el campo magnético. Igual también tenemos la suma de las dos componentes y las podemos relacionar con el campo eléctrico pues a través de la expresión que está del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa en la interfaz? En la frontera z igual a 0, pues los campos tangenciales tienen que ser iguales. Pero como dentro del conductor hemos dicho, como un conductor perfecto los campos son nulos, entonces el campo eléctrico tangencial también tiene que serlo del lado del eléctrico. Así que entonces, cuando z igual a 0, ¿verdad? E de 0 tiene que ser simplemente la suma de su 0i más su 0r y tiene que ser igual a 0. Eso significa entonces que para el caso de la onda regresiva, el campo eléctrico en el origen tiene la misma magnitud y dirección de la onda progresiva, pero en sentido opuesto, de manera que su suma de 0. Ahora veamos el campo magnético tangencial. El caso del campo magnético tangencial, sí difiere a ambos lados de la frontera. El campo magnético tangencial no es igual a 0. ¿Por qué? Porque como se trata de un conductor, entonces puede haber una corriente superficial y esa corriente es la que me permite que haya una discontinuidad en el campo magnético. Entonces, el valor del campo magnético en z igual a 0 será la suma del campo magnético de la onda progresiva más la regresiva, y será este valor, será S0i sobre eta menos S0r sobre eta. Y como S0r tiene signo opuesto al S0i, aquí esto entonces va a ser un signo más. Y por tanto, como les decía, entonces no va a ser igual a 0. ¿Okay? Habíamos dicho entonces que de la segunda ecuación encontramos que h sub 0i va a ser igual a h sub 0r. Por tanto, esta suma no es nula, ¿okay? Tiene un valor que es justamente compensado por la corriente superficial. Una de las cosas que teníamos era que esa onda que nos venía, la onda incidente, perdón, la onda progresiva viene de una fuente infinitamente lejana, por eso es que tiene una fuente de onda que es infinita. Entonces viene y choca con la interfaz. Pero un detalle importante es que el origen de la onda regresiva es local. El origen de la onda regresiva es precisamente esta corriente necesaria para satisfacer las condiciones de frontera. Esa corriente superficial en el conductor es el origen del campo magnético que a su vez, por supuesto, produce la onda regresiva. Entonces, como dice aquí, el mecanismo que da origen a esta onda regresiva, que es la circulación de la corriente superficial, lo denominamos reflexión. Y en función de esto, entonces le vamos a dar nombres a estos campos que teníamos antes, le vamos a dar estos nombres nuevos. ¿Ok? A la onda progresiva la vamos a denominar de ahora en adelante onda incidente, está incidiendo sobre la interfaz. Y la onda reflejada, le vamos a dar la onda regresiva, le vamos a dar el nombre de onda reflejada. Y como ustedes verán, en las expresiones anteriores nosotros hemos utilizado los signos I y R, ¿verdad? Para indicar incidente y reflejada para cada una de esas componentes. Muy bien. Entonces, dicho en palabras, la onda incidente, ¿okay? La onda incidente que incide sobre el conductor perfecto, produce una corriente superficial que es necesaria para satisfacer las condiciones de frontera, y esa corriente superficial es la fuente de la onda reflejada. Bueno, ahora que ya tenemos los valores, vamos a sustituirla en las expresiones anteriores. Como hemos dicho que S0R es igual a menos S0I, lo podemos sacar factor común en la expresión del campo eléctrico, entonces S0 de Z va a ser igual al valor en el origen, S0I, por E a la menos J beta Z, menos E a la más J beta Z. Y ya sabemos que la expansión de eso es simplemente una trigonometría, en este caso es un seno. Así que entonces me queda S0I por menos 2J seno de beta Z. Similarmente, para el caso del campo magnético, pues igualmente al sustituir los resultados anteriores encontraremos pues, que el campo total será el valor en el origen, S0I, H0I, perdón,
multiplicado por e a la menos j beta z más e a la más j beta z. Y eso, de nuevo, es una trigonométrica que en este caso es un coseno. Y que el resultado de x de z será 2 coseno de beta z. Y entonces ahora la idea es analizar estos resultados. Bueno, quizás la primera pregunta es, ¿qué dirección tiene la onda que está representada por esas ecuaciones que acabamos de ver? Bueno, para resolver eso, lo que tenemos que hacer es devolver el cambio de variables, o sea, pasar de fasores otra vez a señales en el tiempo, que ya sabemos que eso tiene multiplicar el fasor por e a la j omega t y tomar la parte real de eso. Bueno, cuando hacemos esto, que finalmente obtenemos que el valor del campo eléctrico en 4 dimensiones, x, y, z, t, será 2 veces raíz de 2, eso 0i, por 2j seno de beta z por el seno de omega t más phi sub 0i más t. ¿Ok? El valor inicial del campo eléctrico aparece aquí en esta parte, que de hecho vale 0. ¿Ok? Porque los campos están en fase. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí, pues por supuesto, es que ahora esto no se parece a lo que nosotros habíamos obtenido antes para la onda propagante. O sea, aquí tenemos que esto que está acá es producto de una función espacio por una función de tiempo, pero no hay ninguna diferencia entre espacio y tiempo como si teníamos para el caso de la onda propagante. O sea, no hay nada que ligue el espacio con el tiempo. Esto que está aquí existen independientemente del comportamiento espacial y el comportamiento temporal. Entonces dice que esto que está aquí, esto entonces no tiene la forma de una onda de movimiento, digamos que entonces esta onda no se mueve. ¿Okay? Bueno, igual teníamos para el caso del campo magnético. Dice, no existe una relación que ligue el tiempo con el espacio con las funciones usuales F1 y F2 que hemos estudiado en las primeras clases. Por tanto, esto no es una onda de movimiento, decimos que esta es una onda estacionaria. Si quisiéramos representarla entonces en una gráfica, pues digamos que en un determinado momento del tiempo tomamos una fotografía de esto, como sería la variación temporal, y encontraríamos que tenemos una ondulación que corresponde a la variación temporal acá, pero que está modulada, por decirlo de una manera, como una envolvente, que es una sinusoide en el espacio. Es decir, esta onda que está acá, si yo tomo la fotografía un cierto tiempo más tarde, probablemente va a cambiar la representación que yo tengo aquí en el tiempo, pero el envolvente espacial seguirá siendo la misma. Así que en un determinado punto del espacio, que para un valor de z fijo, la onda simplemente estará variando en el tiempo, pero no hay un desplazamiento como estamos acostumbrados con las ondas propagantes que hemos estudiado anteriormente. Por eso decimos que esta onda es estacionaria, una onda que no se mueve. Entonces, como dice aquí, bueno, ese resultado pareciera desconcertarte. ¿Cómo es posible que yo tengo dos ondas en movimiento y obtenemos una onda que no se mueve? Bueno, una de las cosas que tenemos acá, entonces, que si ahora hacemos un análisis de la potencia, encontramos que toda la potencia de la onda incidente es reflejada por el conductor perfecto hacia la fuente. Así que no hay flujo neto de potencia y ese flujo neto es el que uno asocia precisamente a la idea de movimiento de la onda, porque si la onda se mueve, transporta energía de un punto a otro del espacio. Si la onda es estacionaria, no hay transporte de energía, por eso es que decimos que la onda no se mueve. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, pues lo que hacemos es usamos el vector de Poynting, hacemos una multiplicación del campo eléctrico por el campo magnético para el medio 1, ¿verdad? Y entonces esta multiplicación finalmente nos produce este resultado. Nos dice entonces que
el vector de Poynting vale menos 2j seno de 2 beta z por eso 0 i cuadrado sobre la impedancia intrínseca del medio 1, está en la dirección del vector k, o sea, la dirección de propagación. Pero sí existe una cosa, el vector de Poynting es imaginario puro, es decir, no hay transferencia neta de potencia, pero el hecho de que si haya una parte imaginaria nos indica más bien que hay un almacenamiento local de energía. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos aquí eso. Entonces, fíjense que la parte imaginaria no es cero. Eso indica entonces que hay un almacenamiento local de energía. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que igual que no sucedería con un elemento circuital, un capacitor o una bobina, la energía que se almacena durante un semiciclo es devuelta otra vez al campo en el otro semiciclo, o sea, tan positivo y negativo. Entonces, por eso es que el valor medio es nulo. Si yo divido el campo eléctrico entre el campo magnético para el caso de la onda estacionaria, pues vemos, igual que en cualquier onda normal, que eso tiene dimensiones de impedancia. Pero a diferencia de lo que ocurría en las ondas que se estaban propagando, este cociente no es igual a la impedancia intrínseca del medio. De hecho, es un valor que depende de posición. ¿Okay? Así que entonces, si nosotros hacemos ese cociente de sub 1 entre h sub 1, o sea, el valor del campo eléctrico entre el campo magnético en el medio 1, ¿okay? Eso nos va a producir la impedancia de onda en el medio 1, obviamente el medio 2 no existe porque es un conjunto perfecto. ¿Okay? Bueno, si dividimos esto entre esto, el seno entre el coseno me da tangente, de manera que entonces esto es igual a la impedancia intrínseca del medio 1 por menos j tangente de beta c. Entonces, está relacionado con la impedancia intrínseca, pero es imaginario puro y además depende de posición. ¿Okay? Normalmente uno, en lugar de medir en la dirección de propagación, en la dirección z, pues uno muchas veces para este tipo de análisis le interesa conocer qué es lo que está pasando en el medio 1 midiendo la distancia desde la interfaz. Entonces lo que hacemos es que vamos a hacer un cambio de variable, vamos a decir que d es la distancia de la interfaz y por tanto va a ser igual a menos z porque habíamos situado el origen de la z en la interfaz, pero apuntando en la dirección de propagación de la onda incidente. Ahora vamos en la dirección opuesta, por eso es el cambio de signo. ¿Okay? Sustituyendo esto nos queda entonces que la impedancia de onda en el medio 1 va a ser igual a J tangente de 2pi d sobre lambda, que hemos sustituido beta por 2pi sobre lambda. Entonces vemos una cuestión aquí interesante. Dependiendo de la distancia de la interfaz, de la distancia d, el conductor puede lucir, bueno, en este caso el conductor no, el campo resultante, ese medio donde yo tengo la onda estacionaria, puede lucir como una bobina, un condensador o una combinación de ambos. Utilice la palabra conductor errónea aquí, erróneamente, porque estaba pensando en la línea de transmisión que vamos a ver en la siguiente clase. Así que entonces, más bien estamos hablando es de el medio. El medio puede lucir como una bobina, un condensador o una combinación de ambos. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del argumento de la función tangente, este resultado puede ser positivo, o sea, por ejemplo, cuando d está comprendido entre 0 y lambda cuarto, ZW va a ser inductivo. Para d comprendido entre lambda cuarto y lambda medio, el comportamiento es capacitivo, como tendríamos en esta lámina que está acá. ¿Okay? Entonces, aquí tengo la interfaz, d es la distancia medida hacia atrás, medida a partir de la interfaz. ¿Okay? Y entonces, entre este punto y este punto, ¿okay? Aquí el comportamiento es inductivo. Bueno, aquí se repite de este lado. ¿eh? Aquí tenemos una bobina, una representación de bobina. Y en este lado, ¿okay? Entre lambda cuarto y lambda medio, el comportamiento es capacitivo. ¿Qué pasa en estos puntos, en los nodos, aquí o aquí? Bueno, vamos a hacer una expansión alrededor del nodo. ¿Okay? Entonces, si hacemos que beta D sea pequeño, como nos ocurriría
justamente en esta zona. ¿Ok? Hacemos una beta de pequeño. Bueno, si beta de es pequeño, lo que va a suceder es lo siguiente. Bueno, la tangente hiperbólica de J 2pi de sobre lambda, que será J tangente de 2pi de sobre D. Si nosotros hacemos la expansión de la tangente hiperbólica, nos quedaría que esto vale J por 2pi de sobre lambda, menos J1 sobre 3 por 2pi de sobre lambda al cubo, etcétera, etcétera, de otros términos. Pero lo que me interesa a mí es lo siguiente. En el entorno de esta zona, ¿ok? Que sería igual a esta, en el entorno de esa zona, tenemos dos términos, un término positivo y un término negativo. Es decir, que lo que va a suceder es que en este punto el comportamiento es como el de una bobina en serie con un condensador. ¿Okay? Es decir, es un dispositivo como este que tenemos acá. ¿Okay? Obviamente, si beta D es igual a 0, ¿okay? La impedancia vale 0 y entonces eso correspondería justamente a este punto a una condición de resonancia serie, porque lo que sucede es que las partes reactivas se cancelan entre sí. De la misma manera, si nosotros consideramos lo que ocurre en el entorno de lambda cuarto, bueno, lo que hacemos allí es que sustituimos la tangente por el inverso de la cotangente. ¿Ok? Así que entonces podemos hacer un desarrollo en serie de la cotangente y el resultante de esto, pues, similar a lo anterior, va a ser como si fuese un circuito resonante paralelo como lo tenemos en esta lámina que está acá. ¿Okay? O sea, en este punto esto es equivalente a una resonancia paralelo y este punto es una resonancia serie. Y debido a que la función tangente es una función periódica, estos puntos se repiten con esta periodicidad. Detalle importante es que por el argumento de la función que tenemos acá, ¿verdad? Lo que va a suceder entonces es que cuando D está comprendido entre 0 y lambda cuartos, tenemos este comportamiento inductivo entre lambda cuarto y lambda medio positivo, y luego se repite, ¿verdad? Se repite esto, la onda. Entonces, esta distancia que desde aquí hasta aquí vale lambda medio. O sea que la periodicidad del patrón de onda estacionaria es la mitad de la longitud de onda de las ondas componentes. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que las resonancias series van a corresponder a los puntos n veces lambda medio y las resonancias paralelas van a corresponder a n veces lambda cuarto con n impar. ¿Okay? 1, 3, 5. ¿Para qué sirve esto? Bueno, va a suceder que a frecuencias muy altas, uno no puede ir a la tienda de componentes electrónicos a comprar una bobina o un capacitor del valor que nosotros necesitamos. Muchas veces estos elementos se construyen es a través de medios como los que acabamos de decir. Es decir, por ejemplo, entonces nosotros podemos utilizar líneas de transmisión, ya me estoy adelantando la parte de línea, que terminan de una forma tal que se produce una onda estacionaria y lo que va a ocurrir entonces es que eso se va a comportar como una bobina o un condensador. Y nosotros podemos controlar el valor de esa bobina o condensador con el largo, ¿okay? Con esa distancia D que hemos hablado acá. Ok, ahora ya que hemos estudiado la situación para la onda incidente perpendicularmente a la interfaz, ¿okay? Lo que llamamos incidencia normal, ahora vamos a estudiar el caso de una incidencia oblicua. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar ondas planas infinitas, de nuevo, incidiendo sobre una superficie perfectamente conductora. Ok, entonces, bueno, nuevamente tenemos que escribir que en el caso del medio 1, pues el campo total será la suma de las dos ondas, es decir, que tendríamos entonces que el campo eléctrico va a ser la suma de una onda incidente más una onda reflejada, ¿okay?
Pero el detalle interesante es que ahora estos campos van a ser diferentes, ¿ok? Ya no van a ser iguales y sobre todo vamos a ver el tema, okay, en el caso de la incidencia normal, este es el valor, pero cuando la incidencia es oblicua, tenemos que hacer una modificación en la exponencial, ¿ok? Habíamos dicho, el primer término era la onda incidente, el segundo la onda reflejada y el origen de la onda reflejada es la corriente superficial. ¿Okay? Pero en este caso nos conviene más bien considerar que todas las ondas son progresivas y vamos a cambiar esta representación de esta J beta Z que tenemos acá por una onda progresiva, lo que tiene un valor de beta distinto, tal que el resultado finalmente me produzca esto mismo que está acá. Esas dos betas distintas para la onda incidente y la reflejada le vamos a dar los nombres de beta sub i y beta sub r, ¿okay? Van a ser distintas para cada una de estas zonas. La idea es que a continuación esas betas las vamos a hacer vectoriales, ¿ok? Entonces, como decimos acá, al hacerlo de esta manera, eso tiene la ventaja de que podemos considerar estos casos de incidencia obliqua, considerando una representación genérica de ondas planas, donde ahí, ¿se acuerdan? Habíamos utilizado unas betas que eran vectores, ¿okay? A diferencia de lo que tenemos aquí, que era solamente escalar. Bueno, vamos a considerar dos casos en el caso de incidencia oblicua. Dependiendo de la dirección del campo eléctrico y del campo magnético respecto a la interfaz. La razón de que estudiemos estos casos por separado es justamente cómo vamos a aplicar las condiciones de frontera en uno y otro y que, como vamos a ver, nos va a producir dos resultados diferentes. Como vamos a ver más adelante, esto nos va a producir que los resultados son dependientes de la polarización de la onda incidente. Bueno, nuevamente, escogemos nuestro sistema de coordenadas rectangular con el valor de z en la interfaz. ¿Okay? Z tiene la dirección perpendicular a la interfaz y los ejes I y J pues son perpendiculares. De hecho, entonces, en nuestro caso, vamos a asumir que el eje de las X, ¿verdad? Cuyo vector unitario I va a estar en el plano de la lámina. ¿Okay? O sea que el plano de la lámina que estoy representando va a ser el plano XZ y la dirección perpendicular a la lámina donde estoy mostrando esto va a ser la dirección del eje de las Y, cuyo vector unitario es J. ¿Okay? Entonces, la idea es, de nuevo, considerar las condiciones de frontera. Bueno, de nuevo, la misma cosa. El segundo conductor es un conductor perfecto. Dentro del conductor perfecto no hay campos eléctricos tangenciales. Por tanto, si el campo eléctrico tangencial es cero, entonces las componentes E sub X y E sub Y van a ser cero en Z igual a cero. Si supone que el campo eléctrico tuviera componente en X y en Y. En cambio, en el caso del campo magnético, las componentes no van a ser cero porque justamente hemos dicho que hay una corriente superficial en la interfaz. Nuevamente tenemos ahora una situación más general que la anterior. Hemos dicho que ahora estas ondas van a venir dadas por su dirección de propagación por vectores unitarios, que en este caso vamos a denominar U super I al vector unitario en la dirección de la onda incidente, ¿ok? Y U super R en la dirección de la onda reflejada. Y estos vectores UI y UR están en el plano XZ, como ya les dije anteriormente, no tienen componente en la dirección Y. El vector U super I choca con la interfaz con un ángulo θ sub I respecto a la normal de la interfaz, ¿okay? Que es donde está el eje de la Z. El vector UR de la onda reflejada está inclinado a un ángulo θr respecto de la normal. En este momento vamos a asumir que son diferentes. Después veremos si hay alguna condición entre estos dos. Bien, entonces el dibujito que tendríamos sería algo como esto. ¿Ves? Aquí yo tengo, en el plano del dibujo, tengo
el eje de las X, el eje de las Z, o sea, el plano XZ, el eje de las Y es perpendicular, no se ve porque es perpendicular a la lámina, U super I, el vector unitario en la dirección de propagación de la onda incidente, que es esta que está acá, ¿verdad? Y choca con la interfaz con este ángulo de incidencia zeta sub. Zeta sub R, la onda reflejada, ¿okay? Tiene esta dirección para esta onda reflejada que está acá, y su ángulo con respecto al eje de la Z es zeta sub R. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a expandir en términos de componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Como las U sub I están multiplicando a las beta de espacio libre para obtener la beta I y la beta R, pues aquí ya lo tenemos expresado. Entonces, la U sub I, U super I, va a ser igual a el seno de Z sub I en la dirección de las X, ¿okay? La posición de esto de aquí abajo, en esta dirección, en la dirección del eje de las X, sería el seno, y en la dirección del eje de las K sería el coseno, ¿verdad? En tanto que la UR va a ser seno de zeta R, ¿okay? Por la componente en la dirección de las X, y menos coseno de zeta R porque el ángulo, perdón, la dirección de la Z en esta dirección y esto va en la dirección opuesta, por eso es el signo menos acá. Bueno, sustituyamos esto en la expresión del campo eléctrico en el medio 1 y tenemos entonces esta situación. Tenemos que S0I, valor en el origen, por E a la menos J beta, X seno de zeta sub I, más Z coseno de zeta sub I. Ya esa cuenta la hemos sacado en otras clases anteriores. Y lo mismo para el lado derecho, donde ahora este signo es menos por esto que está acá. A continuación, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar dos casos particulares. Un caso cuando el campo eléctrico es paralelo a la interfaz y otro cuando es el campo magnético es paralelo a la interfaz. Porque vamos a aplicar las condiciones de frontera y van a ser distintas para un caso y para el otro. Por ejemplo, supongamos que el campo eléctrico es paralelo a la interfaz. Si el campo eléctrico es paralelo a la interfaz, el campo eléctrico tiene dirección Y, ¿okay? O sea, tiene la dirección del vector unitario J, saliendo de la lana. Si eso es así, entonces no hay componente del campo eléctrico, no hay otra componente en el campo eléctrico salvo esa, es decir, que no hay componente, es su X del campo eléctrico, solamente hay componente, es su Y del campo eléctrico. Pero ahora aplicamos la condición de frontera, hemos dicho que en todos los puntos de la interfaz Z igual a 0, el campo eléctrico tangencial tiene que ser nulo, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a considerar distintos valores de la X y vamos a ver el resultado. Bueno, primero que todo vamos a hacer X igual a 0. Si X igual a 0, va a suceder que S0 R va a ser igual a menos S0 I. Es decir, algo muy parecido a lo que hemos tenido para el caso de incidencia normal. El valor del campo eléctrico reflejado va a ser igual a menos el valor del campo eléctrico incidente. Okay. Es decir, tiene la misma dirección, la misma orientación, pero tiene signo opuesto para que su suma cancele. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al sumar dos campos que están en la dirección Y, la suma también está en la dirección Y. O sea, el campo eléctrico va a tener la dirección del eje de las Y, o sea, la dirección del vector unitario J. Bueno, sustituyamos esto en la expresión general. ¿Okay? El campo eléctrico en el medio 1 va a ser igual a un valor en el origen, S0. ¿Okay? Por como saca un factor común, todo este paréntesis que está acá, y multiplicado por el vector unitario J. Tenemos aquí estas dos exponenciales. Lo que vamos a hacer es que vamos a expandir las exponenciales para ver qué resultado obtenemos. Ok. Entonces, la primera cosa que habíamos dicho, hagamos z igual a 0. Si z es igual a 0, ¿ok? Nos va a suceder que para cualquier otro punto, aparte del de z igual a 0, ¿ok?
perdón, la parte del de x igual a 0, vamos a hacerlo con z igual a 0 para cualquier valor de x. Entonces lo que nos quedaría es de nuevo que la componente tangencial del campo eléctrico sea simplemente el término que está aquí en paréntesis. Y lo que hay que hacer es expandir las exponenciales. Bueno, ni siquiera expandir, lo que vamos a hacer es pasar esto de este lado para este lado. Encontraremos entonces que las exponenciales son iguales y la única forma en que este término se iguala a este es que el seno de este ángulo se iguala al seno de este ángulo y por tanto los ángulos sean iguales. Es decir, que zeta sub i es igual a zeta sub a, cosa que probablemente ustedes ya habían visto anteriormente en otra materia, probablemente en campo electromagnético o quizás en física, habían visto que el ángulo de la onda incidente, el ángulo de la onda incidente es igual al ángulo de la onda reflejada. ¿Okay? Si yo tengo una onda que choca con una superficie, se refleja con el mismo ángulo. Sustituyamos ahora esto en expresión general, ya tenemos aquí entonces que el campo total en el medio 1 va a ser S0i, que es el factor común, por y a la menos j beta x, beta seno de zeta sub i, también lo sacamos con factor común cuando hacemos la expansión de las exponenciales, por 2j seno de beta, beta por z por el coseno de zeta sub i, por el vector unitario j. Ok, entonces, muy importante, el campo eléctrico tiene la dirección del eje de las y, tiene la dirección del vector j, pero consta de dos partes, el producto de dos cosas. Uno, es una onda propagante, ¿ok? Que ya nosotros estamos familiarizados con esta expresión. Cuando nosotros tenemos una expresión de este estilo, en la cual la fase se va atrasando a medida que la onda se propaga, es una onda propagante. O sea, esto que está aquí es una onda propagante. Y esto que está aquí es una onda estacionaria. También lo acabamos de ver anteriormente. Así que entonces el resultado en el medio 1 es una onda que en parte propagante y en parte estacionaria. Es propagante a lo largo del eje de las X en este caso y es estacionaria en el eje de las Z. Es decir, aquí hubo un cambio de dirección. Cuando yo sumo la onda incidente más la onda reflejada, la resultante, ahora cambio de dirección, la onda venía en este ángulo y ahora se va a propagar paralelamente a la interfaz. ¿Okay? La onda se propaga a lo largo del eje de las X. Pero además tiene un comportamiento estacionario en el eje de la Z. De hecho, ya hemos visto, es nulo, ¿okay? El valor es nulo en la superficie y luego va creciendo, ¿okay? Siguiendo este seno que está acá, a medida que nos alejamos hasta llegar a un máximo y luego vuelve a bajar, pasa por 0 y bueno, y así tenemos la estacionaria en la dirección de la Z. Bueno, esto que está aquí es lo que yo acabo de mencionar acá. ¿Okay? El valor de la beta, ¿okay? La beta vector la podemos expresar como dos componentes que vamos a denominar beta sub x y beta sub z, que son obtenidos de multiplicar la beta por los cosenos directores del vector unitario u sub i en este caso. Entonces, la beta sub x va a ser beta por el seno de zeta sub i y la beta sub z y la beta por el coseno de zeta sub i. Así que finalmente la expresión anterior va a ser S1 en función x y de z exclusivamente porque no hay variación en la dirección del eje de la y, va a ser el valor inicial por e a la menos jx por beta sub x. O sea, tengo una beta, una constante de propagación en el eje de las x, que es beta sub x, multiplicado obviamente por el desplazamiento en la dirección x, y además en la parte estacionaria, entonces va a ser menos 2j seno de z por beta sub z. ¿Okay? Comportamiento estacionario en la dirección perpendicular a la interfaz. Bueno, ya tenemos el campo eléctrico, vamos a tener el campo magnético, hacemos la primera expresión de Maxwell, ¿ok? Rotor de sub 1 va a ser igual a menos j omega h sub 1, pasamos el j omega dividiendo y obtenemos finalmente que el campo eléctrico, el campo magnético en el medio 1 va a tener dos componentes, ¿okay? Porque como estamos derivando respecto de x y respecto de z, voy a tener dos resultados.
uno para las X y otro para las Z. Entonces, cuando yo derivo respecto a las X, el resultado, ya que esto es un producto vectorial, va a ser por producto externo por I, y la componente respecto de Z va a ser por K. ¿Ok? La derivada del exponencial va a ser este término que está acá. Esto va a ser R menos J beta sub X Z por el término beta sub X aquí, y esto es el factor que quedaba para el estacionario. Y cuando derivamos respecto de K, la derivada del seno es el coseno. ¿Okay? Y aquí, cuando yo derive, es este valor beta sub Z el que me va a aparecer acá como coeficiente. Aquí aparecía beta sub X y acá aparece beta sub Z. Bueno, eso es algo que es simplemente cuestión de que ustedes apliquen sus conocimientos de cálculo. ¿Okay? Ahora, cuando hagamos este producto vectorial, nos vamos a encontrar lo siguiente. El primer sumando tiene dirección K. ¿Okay? Esto tiene dirección Y, producto Q con I. Esto va a producir dirección K. Ustedes me van a decir, pero J por I es menos K. Sí, pero aquí tenemos un menos que compensaría anterior. Entonces, perdón, este menos. Entonces, el primer sumando, H tiene dirección K. Es perpendicular entonces a K y a sub, ¿okay? Que tiene la dirección I. Por tanto, es la componente de K que estaría en la dirección de la um, de las Y, ¿ok? Porque el primer sumando tiene dirección, perdón, corrijo, tiene dirección K, ¿ok? No es perpendicular a Y, es perpendicular a Y, por tanto tiene dirección K, ¿ok? Porque esto tiene dirección J, o sea, en el eje de las Y. Esto tiene dirección I, o sea, tiene la dirección del eje de las X. El producto está en la dirección K. El segundo término es al contrario. El segundo término está en el eje de las X, perdón, el eje de las Y, y esto está en el eje de la Z. El producto de estas dos está en la dirección de las X, ¿ok? Porque esto tiene dirección Y por K, o sea, J por K da I. Tiene dirección en la dirección del eje de la I. Entonces, este primer término que está acá, que es perpendicular al campo eléctrico incidente y es perpendicular a la dirección de propagación. Recuerden, la dirección de propagación es la dirección de las X. ¿Okay? Entonces, este término que está acá es perpendicular a E, es perpendicular a la dirección de propagación. Le vamos a denominar componente transversal del campo magnético. Este término que está aquí ya dijimos que tiene dirección el eje de las I, porque esto es J por cada I. Entonces esto tiene dirección, esto está en la dirección de propagación. Entonces eso lo denominamos componente longitudinal del campo magnético. Entonces lo que está en la dirección de propagación es la componente longitudinal, lo que está perpendicular a la dirección de propagación es la componente transversal. Por tanto, entonces nos encontramos con que el campo eléctrico está en la dirección transversal exclusivamente, pero el campo magnético tiene una componente transversal y tiene una componente longitudinal. A esto le vamos a denominar entonces más adelante un modo de propagación transverso eléctrico, para indicar justamente eso, que solamente el campo eléctrico tiene componente transversal, pero que el campo magnético tiene adicionalmente una componente longitudinal. Si nosotros relacionamos las componentes transversales del campo, ¿okay? O sea, el campo eléctrico transversal con el campo magnético transversal, esa relación va a tener también, va a ser una impedancia, y esa la vamos a denominar impedancia de onda, pero un detalle importante,
vamos a aclarar que esta impedancia de onda es cuando la onda se está propagando en la dirección Y. O sea, la onda que se está propagando en dirección Y, al yo definirla de esta manera, estoy tomando las componentes transversales respecto a la dirección Y. Es decir, una componente que está en la dirección K y otra que está en la dirección Y, en la dirección J, el vector unitario J. ¿Okay? Entonces, hacemos el cociente de esta componente transversal del campo magnético entre la componente transversal del campo eléctrico y encontraremos que finalmente pues, todos estos términos cancelan aquí, solamente me va a quedar aquí este omega mu, que está acá, y el beta sub x, o sea, va a ser el inverso de esta cantidad que está acá, ¿verdad? Entonces, esta impedancia de onda Z sub H va a ser omega mu sobre beta sub x, es decir, el inverso de este coeficiente que está acá. Y cuando sustituimos el valor de la beta por lo que ya conocíamos, el resultado entonces finalmente va a ser que esto va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio dividido por el seno del ángulo de incidencia. Muy bien. Para el caso del campo magnético, pues entonces lo que yo mencioné anteriormente, sustituimos el valor de esta impedancia de onda, nos queda en el primer término. Entonces el campo magnético tiene un valor que va a ser menos 1 sobre ZH por S1 por I, que tiene obviamente dirección K, ¿okay? Es decir, la dirección perpendicular a la interfaz. Entonces, esta es la componente transversal del campo magnético, menos este término que ya sabemos es el término longitudinal. Como mencioné anteriormente, esta onda la vamos a denominar modo TE o modo transverso eléctrico, para diferenciarla, por ejemplo, el caso de las ondas planas que hemos mencionado al principio, que solamente tenían componentes transversales, no había componentes longitudinales. Y a esa onda le damos el nombre de ondas TEM o transversales electromagnéticas. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos formas de representarla, dos maneras diferentes de representar las ondas. Lo que teníamos anteriormente, cuando teníamos la onda solita, que era modo TEM, transversales electromagnéticos, que tanto el campo eléctrico como el magnético son perpendiculares a la dirección de propagación, y ahora tenemos esta onda, en la cual ahora hay adicionalmente una componente longitudinal, en este caso longitudinal de campo magnético, y esta onda la denominamos modo TE o modo transverso eléctrico. Además, vamos ahora a ver las velocidades de fase. Bueno, hemos dicho que la velocidad de fase se obtiene de dividir omega entre beta. En este caso me interesa saber cuál es la velocidad de fase en la dirección de propagación, que hemos dicho que es la dirección de las X. Así que yo lo que tengo que hacer es dividir omega entre beta sub X. Y como beta sub X es simplemente beta por el seno de zeta sub I, esto va a ser igual a B, la velocidad de propagación en el medio, dividido por el seno de zeta sub I. La primera cosa que entonces uno vería algo raro, porque resulta que como el seno es menor que la unidad, pareciera que hubiera algo extraño acá. Dice, la velocidad de fase obtenida pareciera producir un resultado absurdo. Pareciera que la velocidad de fase fuera mayor que la velocidad de la luz en el medio. Y eso nos suena raro a nosotros. Pero resulta que esto no contradice los postulados de Einstein. ¿Por qué? Porque la velocidad de fase no es una velocidad física, es una velocidad geométrica, es una condición geométrica. Es la velocidad a la que tendría que desplazarse un observador hipotético para observar una fase constante en la resultante. Como vamos a ver luego, entonces esto va a significar que esta velocidad es la hipotenusa de un triángulo. Por eso es que es mayor que la velocidad de la onda TEE. Entonces, en el caso de la onda TE, la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la onda TEE. Como decía aquí, esto no contradice los postulados de Einstein porque no es el desplazamiento de ninguna partícula material ni de flujo de energía. ¿Okay? Veamos en este dibujo entonces la situación que tenemos con respecto a la velocidad. La velocidad del grupo va a ser simplemente el producto de la velocidad
de la onda TM por el seno de zeta sub. Y entonces vamos a verlo aquí en forma geométrica. Fíjense, esta onda viene propagándose con una velocidad v, ella solita. La onda reflejada se propaga también a la velocidad v en el medio, ella solita. La combinación de las dos, ¿verdad?, es la que nos va a producir esa señal cuyo frente de onda es este plano que está aquí. ¿Ok? Perdón, esta que está aquí es el frente que correspondería a la velocidad de grupo, ¿verdad? Así que entonces nosotros encontramos que este plano que está acá es la velocidad a la cual se mueve la energía, la velocidad de grupo, y ustedes ven que es la proyección de V en esta dirección. ¿Okay? Y si lo comparamos con los ángulos, esto va a corresponder al seno del ángulo, o sea, en la dirección del eje de la X. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la señal resultante de la suma del campo eléctrico y del campo magnético? Lo que va a suceder es que sería la velocidad a la que se mueve este frente de onda que está acá. Esa velocidad que está aquí indicada es v sub f. ¿Ves? La velocidad a la que se mueve el frente de la onda desde el punto de vista exclusivamente de la fase, la velocidad de fase constante. Esta es la velocidad a la que se mueve la energía. La velocidad de fase constante sería la velocidad a la que yo tendría que moverme a lo largo del eje de las X para observar una fase constante en esta onda. Y como ustedes pueden ver, esta es la hipotenusa de este triángulo y por tanto es mayor que la velocidad v. ¿Ves? Y se obtiene de dividir v entre el seno del ángulo. Por eso entonces, en el caso de esta onda incidente sobre esta superficie reflectora, la resultante de las dos tiene esa característica. Uno, que es que tiene un comportamiento de desplazamiento a lo largo del eje de las X, o sea, un cambio de dirección, tiene un comportamiento estacionario en la dirección perpendicular y además tiene estas características respecto a la velocidad. Las velocidades de fase y de grupo son distintas, ¿okay? Porque lo que va a ocurrir justamente es lo que acabo de mostrar gráficamente acá. Bueno, vamos a calcular ahora el vector de Poynting para ver cómo es el flujo de energía. En este caso, el vector de Poynting se obtiene, obviamente, la multiplicación del campo eléctrico y magnético. ¿Okay? Y como el campo magnético tiene dos componentes, tiene una componente transversal y una componente longitudinal, cuando hagamos el producto también nos van a salir dos componentes para el vector de Poynting. Una en la dirección de propagación y que como vamos a ver aquí es real, y otra perpendicular a la interfaz en la dirección K, que es imaginaria. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, en la dirección K hay un comportamiento estacionario, o sea que en esa dirección, ¿verdad?, vamos a tener almacenamiento de energía. Entonces, cuando hacemos estas cuentas, nos queda esto, ¿okay? El vector de Poynting en el medio 1 va a ser esta componente que está aquí, que está en la dirección de propagación I, y que vale módulo 1 sobre ZH por el valor del campo eléctrico es 0i por 4 veces el seno cuadrado de beta z, ¿okay? Porque recuerda que dependiendo de la distancia que nosotros nos encontremos de la interfaz, cambiará obviamente esto. Y adicionalmente hay una componente imaginaria que está apuntando en la dirección de K, en la dirección perpendicular a la interfaz, y que como ustedes pueden ver es imaginaria pura, es decir, que tiene que ver con almacenamiento de energía, y eso es lo que le da justamente ese comportamiento de bobina capacitor al campo en esa zona. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, solamente el flujo neto de energía en la dirección de propagación. Ok. El siguiente paso sería el caso complementario. Vamos a suponer ahora que es el campo magnético el que es paralelo a la interfaz. ¿Okay? Si el campo magnético es paralelo a la interfaz, hemos dicho que tendría dirección saliendo de la pantalla, ¿verdad? Tendría la dirección del eje de las Y. Entonces el campo eléctrico va a tener las componentes tanto en la dirección de propagación como en la dirección perpendicular. O sea, va a tener componente transversal y componente longitudinal.
El tratamiento es muy similar al que hemos estudiado anteriormente. Ya lo vimos aquí, el campo magnético tiene dirección J, el vector unitario J, la onda incide con un ángulo Z sub I, como el caso anterior, y las condiciones de frontera se reducen hacia ser la componente tangencial del campo eléctrico, es decir, la E sub X. ¿Okay? Hemos dicho, el campo eléctrico va a tener una componente E sub X y una componente E sub Z. La componente E sub X es la que podemos hacer cero porque hemos mencionado pues, que el campo eléctrico tangencial tiene que ser nulo por continuidad de la componente. Sin embargo, su componente perpendicular, la componente perpendicular a la interfaz, es decir, la que tiene dirección K, sí puede ser distinta de cero, y en este caso, en lugar de una corriente circulante, la forma como nosotros resolvíamos la interfaz, y recordarán que era a través de una carga superficial ubicada en la interfaz. ¿Okay? Entonces, hemos dicho acá, la componente de campo eléctrico S sub X va a ser igual a cero. Las demás componentes del campo pueden ser diferentes de cero. ¿Okay? Su Z puede ser diferente de cero por la carga superficial. Como la carpintería es la misma, no la voy a repetir acá. Como dice aquí, la deducción completa sería en el libro de texto. Aquí solamente vamos a presentar los resultados. ¿Okay? Así que entonces, cuando hacemos esto, encontramos que el campo magnético tiene dirección del eje de las Y, porque está en la dirección del vector unitario J, tiene igual un comportamiento propagante a lo largo del eje de las X y un comportamiento estacionario en la dirección Z. El campo eléctrico ahora tiene una componente longitudinal, es 1X, que tiene esta expresión que está acá, y además tiene una componente perpendicular, que sería entonces una componente transversal, que sería esta que está aquí abajo. ¿Okay? Entonces, utilizando la misma idea, antes de darle un nombre particular a esto, pues le vamos a dar el nombre de modo transverso magnético, o modo transversal magnético, o modo TM. ¿Por qué? Porque solamente el campo magnético tiene componentes exclusivamente transversales. Tanto que el campo eléctrico va a tener una componente longitudinal y tiene una componente transversal. Para diferenciar entonces un caso del otro, nosotros le damos entonces ese nombre. ¿Okay? Igualmente, pues podemos hallar el vector de Poynting para el modo TM de la multiplicación del campo eléctrico con el campo magnético, y nuevamente tenemos la misma situación que antes, solamente que ahora cambiando seno por coseno. ¿Okay? Nos tendríamos entonces que en el caso del modo TM, el campo, el vector de Poynting en medio 1 va a ser 1 sobre ZE, que es ahora la impedancia de onda para el modo TM, que lo llamamos ZE. ¿Okay? Recuerden, para el caso, el modo TE se llama ZH. Este valor es distinto del anterior, y de hecho en realidad va a valer la impedancia intrínseca multiplicada por el seno del ángulo de incidencia. Multiplicado por S sub 0 I cuadrado por 4 veces el coseno cuadrado de beta sub z, z. Y tiene dirección I, es decir, es la dirección paralela a la interfaz, que es la dirección de propagación. Y adicionalmente tiene una componente perpendicular, ¿okay? Tiene dirección K, una componente perpendicular a la interfaz, y que tiene un comportamiento estacionario, así que esto es imaginario puro. No hay transferencia neta de energía, sino solamente hay almacenamiento de energía, y el nuevo igual que antes. Esto va a ser igual como si fuera una bobina o un capacitor para esto. ¿Okay? Muy bien, entonces con esto damos por finalizado este